En la lista de actividades que hemos realizado toda esta semana, sin duda alguna usted sé que podría contarme momentos agradables, momentos buenos, momentos efusivos, pero no dudo que a lo largo de esta semana también enfrentamos momentos difíciles, momentos tristes, momentos críticos. Sin embargo, debemos estar conscientes que en este mundo todo es variable y esta noche vamos a entender algunos aspectos importantes del por qué es así. Sin embargo, quiero iniciar recordándole que no siempre vamos a tener días malos porque Jesús pronto ha de venir y cuando Él venga todo esto malo se ha de acabar. Por eso esta noche nuestra reflexión iniciando, quiero darle las gracias por sintonizarnos, por darse ese tiempo y espacio para que aún en la distancia podamos juntos meditar en fragmentos de la palabra de nuestro Dios. La pureza del oro tiene muchas maneras de verse. ¿Cómo saber que el oro es bueno? Mire, quien convive diariamente con los metales puede identificar fácilmente un oro puro de uno que contiene impurezas, por ejemplo. E incluso pueden identificar si aquello que pareciera ser oro lo es o no lo es. Por ejemplo, los que manejan este tipo de metales lo miden con quilates. Entre más quilates tenga, el oro es más puro. Pero aquí viene un segmento reflexivo. ¿Cuál es el proceso para que el oro pueda ser de buenos quilates? Mis estimados, el proceso para poder purificar el oro es pasarlo por el fuego. Cuando el oro es pasado por el fuego, se obtiene mayor pureza. Piense por un momento si usted quisiera una fruta con pureza y usted la pasa por el fuego, ¿qué le va a pasar? La respuesta la conocemos, se va a quemar. Piense por un momento si usted quisiera cualquier objeto de su casa que fuese más puro y lo pasa por el fuego. Lamentablemente se va a quemar. Sin embargo, el oro tiene esa cualidad. Entre más lo pasemos por el fuego, más puro es. Primera de Pedro 1:5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta carta de Pedro tiene como autor a Pedro. Lo menciono porque algunos tienen dudas. Algunos dicen que tal vez no es así, que no es posible que él haya escrito, por la teología que está incluida en estas cartas. De ese modo, mis estimados, muchos despreciamos, referimos que Pedro, un simple pescador que no asistió a la escuela, no fue un profesionista de sus tiempos, no podría escribir semejante carta teológica. En esto, mis estimados, quiero decirle algo. Pedro era de un carácter terrible, por eso le llamaban hijo del trueno. Pero cuando conoce a Jesús, Pedro tiene una transformación. Hasta nuestros días hay quien duda de esa transformación. En su momento dudaron de esa transformación y cuando vemos el relato histórico, nos damos cuenta que ese proceso fue lento, pero fue contundente. Debo recordarle que Cristo nunca comienza un trabajo para dejarlo a medias. Cristo acercó a ese pescador a él y de ese pescador lo hizo un doctor en teología. Aunque hoy no hablemos como tal de muchos versos, Pedro en este verso que acabamos de leer, que es 1 Pedro 1:5, Pedro le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, mira, no te preocupes si te vas a salvar o te vas a perder. Y más de uno diríamos, no, sí me preocupo. Pero Pedro trata de darnos a entender, mira, tú vas a ser protegido por la fe.
Entonces, mis estimados, aquí hay algo importante. Si la que nos va a proteger es la fe, debiéramos cultivar la fe para ser protegidos en los días finales. Hoy podríamos lanzar el desafío y la pregunta de decir, ¿tú tienes fe? Si esta noche le preguntaran a usted, ¿tiene fe? Muchos podríamos contestar que sí, otros que más o menos y algunos quizá que no. Solamente a manera de recordatorio y en aplicación, la fe es la confianza que tenemos en Dios. No a todas las personas usted le puede confiar las llaves de su casa, las llaves de su auto o el dinero que está ahorrando. Porque el grado de confianza depende de la convivencia. No podemos dejarle a cualquier persona e incluso a alguien que no conocemos nuestras cosas de valor. Es decir, con alguien con quien no convivimos, no tenemos confianza. Algunas veces en nuestras relaciones personales podemos decir, confío en esta persona, confío en aquella, pero eso es porque usted ha dedicado tiempo para convivir. A veces llegamos a pensar que conocemos a alguien solamente porque sabemos cómo se llama y de dónde viene, tal vez. Pero para conocer a alguien necesitamos convivir. Alguien que no convive difícilmente va a confiar. Esto que le estoy mencionando es porque la clave de conocer, escúchelo bien, es convivir. Si usted quiere conocer a alguien, tiene que convivir. Pero en un ámbito espiritual, conocer a Cristo, conocer a Dios, así como hablamos de Pedro, es convivir con Él. Yo no puedo tener fe si no conozco. Y para conocer yo tengo que convivir, lo hemos dicho en muchas reflexiones. Pero esta noche quiero llevar al resultado de esta convivencia. Muchas noches le hemos invitado a usted para que conviva con Dios, para que usted pueda llevar a cabo algunas acciones de convivencia con Dios. Pero esta noche vamos a sumar cuál es el resultado de esa convivencia. Grábelo bien, escúchelo, es muy breve. El resultado de convivir con Dios es una transformación. Esta evaluación va a ser diferente en todos los que estamos conectados esta noche. ¿Qué tanta ha sido su transformación? Si ha habido cambios, es muy bueno. Toda transformación es paulatina. La Biblia dice que así como el ocaso de la mañana va apareciendo y el sol se va elevando hasta que está ahí en mediodía y el día es perfectamente brillante. Es poco a poco. Sin embargo, mis estimados, la clave de conocer es convivir y cuando usted convive es transformado. A veces como su servidor nos preguntamos por qué no podemos cambiar algunas cosas. ¿Por qué nos cuesta vivir en un modo diferente y de consagración? Pues mis estimados, la respuesta para su servidor es puntual. Es porque no he pasado tiempo de convivencia con Dios. Tal vez sé cuáles son sus poderes, conozco cuáles son sus milagros en la historia bíblica, conozco que va a volver, pero no convivo con Él. Por eso me cuesta ser transformado. Y no es que yo me transforme a mí mismo, sino que la palabra de Dios nos transforma. Póngase usted en este lugar. ¿Cuántas veces ha querido ser transformado realmente? Y a veces nos decepcionamos e incluso cuestionamos a Dios. Sin embargo, este fragmento lo volveré a repetir. La clave de conocer es convivir y convivir conlleva una transformación. Eso fue lo que hizo Pedro. Ahora la pregunta ¿es fácil conocer a Jesús? Esto ya lo hemos meditado, mis estimados. Conocer a Jesús. ¿Cómo puedo yo conocer a Jesús? Bueno, a grandes rasgos, estudiando la palabra de Dios cada día. Aun cuando usted no tenga ganas, estudie. Esta naturaleza que tenemos no le gusta ir a la iglesia. Y algunos decimos, a mí sí me gusta ir a la iglesia. Me gusta escuchar un sermón, participar con algún canto, pero no me gusta estudiar la Biblia.
Y a veces no decimos que no nos gusta, pero pasa toda la semana y no la estudiamos. Conocer a Jesús incluye estudiar su palabra cada día. No basta con ir a la iglesia. Es necesario ir a la iglesia, pero no sustituye mi estudio diario de la Biblia. El segundo aspecto que yo necesito para conocer más de Cristo es orar, aun cuando no tengo ganas de orar. Y en tercer lugar, mis estimados, buscar una persona y llevarla a los pies de Cristo. Esos son los tres aspectos bien importantes. Sin embargo, debemos entender que usted y yo estamos en una batalla y en medio de esta batalla hay afrenta y dolor en este proceso. Si usted quiere estar protegido, lo va a proteger su fe. Y esa fe necesita crecer. ¿Fe en quién? En Cristo. Sin embargo, la contraparte, mis estimados. La Biblia nos dice que vamos a enfrentar muchas veces dolor y sufrimiento en este proceso. Escuche bien 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro purifica el fuego. Eso es de manera física. En el ámbito espiritual, el fuego representa pruebas en la vida. Quiero que usted esté consciente y plenamente con la certeza de que Dios permite que lleguen a nosotros las pruebas, pero Él no las envía. Estas pruebas, normalmente y de manera general, las voy a catalogar en lo siguiente. Todo aquello que a usted lo hace sufrir es una prueba. Todo aquello que a usted lo hace llorar es una prueba. Por ejemplo, perder el empleo nos hace sufrir, a veces nos hace llorar. Una separación familiar, matrimonial, trae sufrimiento, nos hace llorar. Hijos en las drogas causan sufrimiento en la familia, hacen llorar a la familia. Estos días en las tradiciones, algunos recuerdan, otros no. Es otro tema que en algún momento debiéramos estudiar con detalle. Sin embargo, la muerte también es una prueba. También nos hace sufrir, también nos hace llorar. Algunos estamos enfrentando enfermedades que traen sufrimiento en toda su extensión. Algunos simplemente aflicciones con nosotros mismos. Sin embargo, escuche bien Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Mis estimados, Dios solo quiere lo mejor para usted y para mí. Sin embargo, entonces, ¿por qué tenemos que sufrir en este mundo? Este mundo es de dolor, mis estimados. Pero debo decirle que este mundo que estamos pisando se acabará cuando Cristo venga. Las pruebas son las que te hacen sufrir, pero lo voy a decir de manera puntual. Esas pruebas vienen de Satanás. ¿Por qué Satanás está empeñado en hacernos sufrir? Es Satanás el que da origen a las enfermedades, el que ocasiona los accidentes fatales, críticos, es el que ocasiona también las tragedias. Obviamente alguien pudiera pensar, es que somos los humanos, sí, como instrumentos del enemigo. Porque finalmente Satanás está detrás de todo esto. El verso de Jeremías es muy puntual y nos habla que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero su enemigo quiere lo opuesto. ¿Y sabe por qué está empeñado en hacernos tanto daño, en hacernos sufrir? Mis estimados, Apocalipsis narra que desde el cielo Satanás está empeñado en contra de Cristo, pero como no puede con él, entonces acude a lo que más ama a Dios. Y ese, mis estimados, es usted. Por eso es que muchas veces usted sufre, ve sufrir a otros, porque Satanás sabe que sabiendo o vernos sufrir, sufre nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, meditar poco en la palabra de Dios, orar poco, no compartir,
a veces nos hace preguntarnos y decir, es que yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y curiosamente, cuando usted se propone ser más fiel a Dios, entonces viene el diablo para hacerle sufrir más. Comienza usted a estudiar la Biblia y vienen las pruebas. Comienza usted a orar más y vienen los desafíos. Busca una vida de consagración y entonces el enemigo viene más duro con esas pruebas. ¿Y por qué? ¿Por qué llegan esas pruebas? El objetivo fundamental del enemigo es causar desánimo en los seres humanos. Muchas veces personas se acercan a la iglesia, usted y yo nos acercamos a la lectura de la palabra de Dios y en lugar de que las cosas mejoren, empeoran. Mis estimados, es porque hay un objetivo y un personaje detrás de eso. Debe usted estar consciente que entre más grande sea la prueba, más debemos tomarnos de la mano de Dios. Primera de Pedro 1.7 dijo, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, mis estimados, es un ámbito bombardeado por el enemigo de Dios. Esta noche yo quisiera decirle, mis estimados, es importante recordar que debemos aguantar y soportar en las pruebas. El dolor que a veces sentimos, el sufrimiento que a veces tenemos, en algún momento se va a tornar en gloria y alabanza, mis estimados. En algún momento será cuando Jesús venga o en otro aún en esta tierra. Sin embargo, esto depende del tamaño de nuestra fe, porque si no tenemos una fe ferviente, esto nos va a causar desánimo. Cuando usted busque a Dios, va a enfrentar mucho más problemas, pero esa fe que usted cultiva a través del estudio, de la oración y de compartir, va a ser recompensada. Los hijos de Dios también pasan por accidentes. Podemos leer que la lluvia cae sobre justos, pero también cae sobre los injustos, que el sol sale para los justos, pero también sale para los pecadores. Un viaje de jóvenes que decidieron ir a un retiro espiritual. Este viaje que había sido un éxito de ida, habían tenido momentos de convivencia y momentos de aprendizaje, de conexión con Dios. Al venir de regreso, el autobús en el que venían sufre un accidente y mueren 22 jóvenes de ese autobús. Muchos empezaron a preguntarse, ¿y por qué si habían ido a un encuentro con Cristo, tuvieron que vivir esta situación? Para ser más particular, la historia nos dice que una joven que asistió ahí y perdió la vida, había sido una joven que decidió asistir porque deseaba conocer más de Dios. Su familia estaba en contra de eso, sus padres estaban en contra. Pero lamentablemente el día del entierro junto a su tumba, llegó su padre. Él estaba destruido por el dolor, a tal grado que cuando su hija estaba por ser enterrada, él se arrojó sobre el cajón y entonces le empezó a decir, el viernes me quisiste dar un beso, no sabía que era el último y te rechacé. Perdóname, exclamó su padre, y empezó a gritarle a las personas que estaban ahí, quiero morir, entiérrenme con mi hija. Fue un momento crítico, un momento atroz. Después de haberse llevado a cabo el entierro, la mejor amiga de la chica volteó y miró que el padre de ella estaba sentado junto a la tumba. Sintió el deseo y volvió hacia él. No tenía palabras para decirle porque él estaba al mismo tiempo triste, enfadado. Así que solamente acertó a decirle, su hija va a resucitar. ¿Cómo va a suceder?, respondió el padre. Ustedes son de las personas más locas que he conocido. En medio del dolor, ¿estuvieron cantando? Y mis estimados, el canto que entonaron cuando suena la trompeta
un fragmento que nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. El padre se quedó analizando y le dijo: ¿voy a volver a ver a mi hija? No lo sé, respondió la chica. ¿Cómo que no lo sabes? Su hija murió en Cristo, pero usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, la volverá a abrazar. No será por un momento, podrá ser por la eternidad. El hombre entonces le preguntó: ¿y qué hago para estar en Cristo? Esta chica le dijo lo siguiente: abra su corazón, pídale caminar con él todos los días, estudiando su palabra y orando. Esta historia caótica, en un testimonio, el padre que era renuente, que se oponía, la esposa o madre que no estaba de acuerdo, los hermanos que tenían cierta indiferencia, entregaron su vida a Cristo. Imagínense la impresión que va a tener esta joven que murió con el rechazo de su familia, y al abrir los ojos, ver a Jesús, también ver a su familia ahí. Mis estimados, el dolor no llega sin motivo. A veces el dolor llega porque necesitamos ser purificados. A veces solo tenemos que hacer una pausa y pensar. A veces tenemos que analizar cómo está nuestra fe. La solución a los problemas que enfrentamos ya está lista. No lo podemos ver porque nuestro dolor, nuestro miedo, nuestro llanto, nuestra desesperación nos hace sentirnos incluso abandonados por Dios. Sin embargo, mis estimados, cuando vemos y clamamos a Dios, entonces Él proporciona esa solución divina, porque no hay problema que Dios no pueda resolver. Esta noche, nuestra meditación es porque si esta noche un problema le ha nublado la vista, o le ha nublado la vista a alguien cercano a usted, nos ha causado desánimo, es momento de clamar a Dios. Dios tiene un plan para nosotros. A veces el dolor que aprendemos a vivir, a entablar en nuestra vida, nos hace ser pacientes. Pero sobre todas las cosas debiera hacernos dependientes de Dios. Dios no envía el dolor, pero permite que llegue, porque es una manera de purificarnos a nosotros mismos. La vida cristiana, mis estimados, es una dependencia absoluta de nuestro Dios. Esta noche yo quiero invitarlo para colocar nuestra vida, nuestro sentir, nuestro dolor, todo lo que tenemos ante los pies de Dios. Aun si en algún momento, analizando nuestra vida, podemos entender que somos como un vaso desquebrajado, quiero recordarle que Dios restaura. Si hemos perdido en algún momento la esperanza, no se preocupe, no soltemos la mano de Dios, porque Él prometió que todo esto un día se convertirá en gloria. Es mi deseo y es mi oración que podamos tener esto en mente y recordar que así como el oro es purificado, las pruebas purifican nuestra fe. No permita que el desánimo llegue a usted, por el contrario, fortalezca y entregue su vida a Cristo. Que el Señor les bendiga.